Valencerra, jefe del Departamento del Archivo Histórico de Tomelloso. Él nos hablará sobre la historia de un patrimonio ya perdido, el tren de Tomelloso. Buenos días, Vicente. Hola, buenos días a todos. ¿En qué año aparecen las primeras líneas férreas en España y en Tomelloso? Sí, bien, fue a mitad del siglo XIX. Había nacido el ferrocarril pocos años antes en Inglaterra, y en España pues ya hubo interés en que se levantaran unas líneas. Eran de muy pocos kilómetros. Barcelona-Mataró, Madrid-Aranjuez, eran de muy escaso recorrido. Pero en esas fechas, muy poquitos años después, Tomelloso consiguió aparecer incluido dentro de un proyecto para conectar la zona del Mediterráneo con la zona central de la península, y entonces, bien, pues consiguió estar muy ágil a la hora de incorporarse a la línea ferroviaria de España. ¿Y qué ocasionó el no tener tren durante estos años económicamente? Bueno, la cuestión es que aunque, como os he dicho, esa línea se estableció a mitad del siglo XIX, o se pensaba establecer, ya hicieron el trazado de la vía, se empezó a construir la estación, solamente quedaban por poner los raíles. Pues un cambio en la normativa, una nueva legislación durante el gobierno del general Espartero, pues hizo que todo se quedara paralizado. La supuesta vía que iba a pasar por Tomelloso ya no pasó, se desvió hacia Alcázar de San Juan, y el núcleo o el nudo que iba a ser antes Ocuéllamos ahora pasó a ser Alcázar de San Juan, entre las líneas que iban al Levante y Andalucía. Tomelloso se quedó completamente desplazado. En aquella época ya la industria destilera era importante en Tomelloso, no tan grande como llegó a ser en el siglo XX, a principios del siglo XX, pero era ya muy importante, y lo que ocurrió fue que Tomelloso se tuvo que volcar completamente en la destilación de vino e intentar mediante carruajes, mediante carros, trasladar la producción de vino o de alcohol hacia las distintas estaciones más próximas, como eran las que había en Záncara o como las que pudiera haber en otras partes. Fue un varapalo en comparación con lo que estaba ocurriendo en Valdepeñas o en otras poblaciones que desde un primer momento sí que contaron con esas vías. Y cuéntanos, ¿cómo surge esta idea de traer el tren a Tomelloso? Después de todas esas iniciativas durante el siglo XIX, hubo varias. El ayuntamiento apostó por un montón de iniciativas. La cuestión es que no tuvieron éxito. Algunas llegaron a ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado, la Gaceta de Madrid, como se llamaba entonces, pero no tuvieron éxito. Entonces, finalmente hubo una persona en Tomelloso que sí que tenía contactos en Madrid. Era una persona pues con un concepto muy claro de conforme se tenía que desarrollar la economía en la localidad, y tenía, como repito, muy buenos contactos en Madrid, en el gobierno, y consiguió en el año 1907 que se aprobara por fin la construcción de un ramal que conectara Tomelloso con 5 Casas, por donde transcurría la línea que unía Madrid con Andalucía. Este personaje es Francisco Martínez Ramírez, también conocido como el Obrero. Eso es, ese era Francisco Martínez Ramírez, el Obrero. Consiguió que se pusiera en marcha esta construcción. Tardaron bastantes años, hasta el año 16, en que llegaron los primeros pasajeros a Tomelloso, pero lo hizo realidad. La vía contaba con varios apeaderos en Las Mollas, en la Masilla de Alba. Por fin llegaba a 5 Casas, donde había que hacer transbordo, a su vez, para ya conectar con la línea que iba hacia Andalucía. O sea que se utilizaron materiales de segunda mano de la compañía MZA, Madrid-Zaragoza-Alicante, pero bueno, la cuestión es que el hombre lo consiguió, y que la vía, por fin, se conectó Tomelloso con la red general de ferrocarril de España. Y cuéntanos, Vicente, ¿cómo ayudó el ayuntamiento al Obrero con su lucha por el tren? Sí, bueno, el ayuntamiento de Tomelloso apoyó al obrero, bueno, dependiendo de quién estuviera al mando en los distintos mandatos, pero sí que apoyaron al obrero y todas las ideas porque hubiera conexión del ferrocarril de Tomelloso con el resto de las poblaciones de España, con la red de líneas férreas. ¿Qué es lo que ocurre? En algunas ocasiones proponían aportar dinero, en otras trabajadores para ayudar a hacer la vía, en otras se consiguió que los impuestos que se pagaban en Tomelloso
al Estado revirtieran en la construcción de la línea, es decir, que por las autoridades sí que hubo intento de que saliera adelante. Lamentablemente, cuando al final el tren llegó a Tomelloso, creo que fue en septiembre del año 1916, no hubo inauguración oficial porque había desacuerdos entre el obrero y el ayuntamiento de Tomelloso. ¿Y Tomelloso recibía ayudas económicas para extender sus líneas a otros municipios? Se intentó por parte del obrero, como veía que un ramal era deficitario por fuerza, que en lugar de ser un ramal se prolongara bien hacia Socuéllamos, bien hacia Alcázar de San Juan. Hubo proyectos en ese sentido. Se llegó incluso a hacer también un trazado de una línea que conectara Tomelloso con Alcázar y así facilitar el tránsito de trenes en uno y otro sentido, pero al final lo mismo, cuando ya estaba el terreno allanado, puestos incluso algunas casetas, se paralizaron las ideas, las propuestas, el dinero y se quedaron en nada. ¿Y en qué año y por qué se retiró la entrada a los pasajeros? Eso fue ya a principios de los años 70 del siglo XX. Ocurría que aunque había habido unos años de éxito del ferrocarril una vez que Renfe se había hecho con él después de la Guerra Civil y se había transportado muchas mercancías, mucho alcohol y mucho vino desde Tomelloso, pues el transporte de viajeros, a raíz que se empezó a extender el uso de vehículos pequeños, utilitarios, pues empezó a decaer de una forma alarmante. El tren además era muy lento, no se había modernizado, tardaba mucho en comunicar Tomelloso con 5 casas y la gente pues poco a poco lo fue dejando de lado y ya en el año principios de los 70 fue cuando se cerró el tráfico de pasajeros. El de mercancías duró algo más, hasta mitad de los 80, pero también una vez que los camiones hacían traslado de alcohol por todas las carreteras y era mucho más rápido, desapareció también. ¿Y el último tren que llegó a Tomelloso, en qué año fue? Sí, yo creo que fue en el año 87, se llamaba Tren Manantial del Vino. Creo que fue una iniciativa de una asociación de amigos del ferrocarril y pues fue como, se había cerrado ya el tráfico de mercancías el año anterior y fue como un último testimonio de que eso llegara, de que el tren llegara a Tomelloso y sonara el paso por las vías hasta esta población. Pocos años después levantaron las vías. Se supone que sobre el trazado de la vía que conectaba Tomelloso con 5 casas iba a haber una vía verde para que la gente pudiera salir a caminar o a hacer running o lo que fuera, pero no se hizo. ¿Y actualmente qué es lo que se conserva de esa estación de tren, esas vías de Tomelloso? Se conserva lo que es la antigua estación de tren, donde se hacía el embarque de los pasajeros y el hangar donde se embarcaban las mercancías. Fue restaurado durante el gobierno de Ramón González a final de los años 90 y eso es lo que podemos ver ahora. Lamentablemente están cerrados, con lo cual que si alguien viene a Tomelloso y los quisiera ver por dentro no lo podría ver, solamente puede ver la fachada y de la vía no queda nada. Quizá debajo de la carretera que une Tomelloso con la Gran Masilla de Alba se ven un poco los raíles, pero nada, ya no queda nada. Y ya para finalizar, ¿cómo crees que sería actualmente Tomelloso si todavía tuviésemos a nuestra disposición el tren? Si Tomelloso hubiera tenido tren desde 1853, que fue la primera vez que se proyectó tener el paso del ferrocarril por Tomelloso, estoy absolutamente convencido de que ahora mismo seríamos una población del tamaño de Talavera de la Reina, Puerto Llano cuando menos, o sea que superaríamos los 50.000 habitantes. Es así, sin tener medios de comunicación y de transporte, y ha llegado a Tomelloso a ponerse en los 40.000 habitantes prácticamente, y a principios del siglo XX llegó a tener más de 25.000 habitantes, éramos mayores que Puerto Llano y que Ciudad Real capital, habiendo tenido ferrocarril y las industrias que llevan aparejadas y los funcionarios y la movilidad y la conexión y la visibilidad, seríamos de ese tamaño. Otra cosa es que nos gustara a nosotros ser de ese tamaño o permanecer, seguir siendo un pueblo pequeñito. Eso ya va en cuestión de gustos. Pues muchas gracias por su tiempo. Nada, muchas gracias a vosotros. Al hacerse los ferrocarriles en España, Tomelloso quedó apartado de las 2 líneas generales más próximas, la de Levante y la de Andalucía. Quedó apartado y naturalmente
su producto principal, que era el vino, resultaba enormemente difícil el sacarlo, el exportarlo, puesto que había que llevarlo en carros hasta las estaciones más próximas de Manzanares, de Alcázar de San Juan, etc. Entonces apareció en Tomelloso una necesidad urgente de ver la manera de hacer ferrocarril, de tener un ferrocarril, un medio de comunicación con las líneas generales para poder exportar nuestro vino. Y para fomentar la exportación de vino se inventó la fabricación de alcohol, transformarlo en alcohol, lo cual disminuía enormemente el volumen y hacía más fácil el poderlo sacar a las líneas generales de ferrocarril. Hoy contamos con la participación de la alcaldesa de Tomelloso desde el año 2015, Inmaculada Jiménez. Gracias por su colaboración. Gracias a vosotros por contar conmigo en esta pequeña entrevista. Cuéntanos, Inmaculada, ¿cómo crees que sería Tomelloso actualmente si nos hubiesen añadido las primeras líneas férreas de 1855? Pues yo creo que Tomelloso sería una ciudad más importante. Tomelloso es la tercera ciudad más importante de la provincia de Ciudad Real, la octava de Castilla-La Mancha, y sin tener una conexión ferroviaria, pues Tomelloso ha demostrado que es una ciudad que crece, una ciudad que progresa, y al final pues las conexiones ferroviarias hacen que las ciudades se conecten y que tengan un mayor desarrollo por mercancías, por líneas ferroviarias, que solamente estamos conectados a través de líneas de autovías, de carreteras, y yo creo que el desarrollo de Tomelloso hubiese sido mucho más exponencial. No obstante, sin tenerlo, Tomelloso, como te digo, es una de las ciudades más importantes de esta provincia y de esta región, con lo cual yo creo que es un síntoma muy significativo de la necesidad que tiene nuestra ciudad de tener una comunicación ferroviaria. ¿Cuál fue la causa de retirar el tren en Tomelloso? Pues yo creo que fue una causa de desconocimiento. En aquellos entonces es verdad que la agricultura estaba progresando y las líneas ferroviarias, pues yo creo que en aquel momento pues casi que molestaban a ese desarrollo económico y vitivinícola que tenía nuestra ciudad. Retiraron las líneas ferroviarias y yo siempre he pensado que fue un absoluto error, porque Tomelloso estaba conectado y por una decisión política, personal, pues dejamos de estar conectados. Estábamos conectados con una línea importante que hubiese supuesto que muchas líneas se hubiesen unido a este nudo que es Tomelloso, que somos el corazón de la Mancha, que somos un centro neurálgico, con lo cual que yo creo que fue una mala decisión en aquel momento, y no puedo concretar quién tomó esa decisión, cómo se tomó y por qué se tomó, porque la verdad que en mi cabeza como alcaldesa de Tomelloso pues no cabe una decisión de tal magnitud que ha supuesto pues un atraso muy importante para nuestra ciudad. Cuéntanos, ¿por qué los políticos de España nunca nos han apoyado en nuestra lucha para conseguir el tren? Pues no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. Yo soy alcaldesa de Tomelloso, represento al Partido Socialista y, como siempre he apuntado, para mí lo más importante son las personas y el crecimiento de mi ciudad, independientemente de quién está gobernando. Es verdad que a lo largo de la historia se creó una plataforma ciudadana donde más de 30.000 tomelloseros y gente de Argamasía de Alba salieron a la calle a pedir una reivindicación histórica como era estar conectados en una línea ferroviaria. Diferentes políticos de diferentes partidos se han ido comprometiendo a lo largo de la historia con nuestra ciudad y siempre a base de engaños. Yo creo que la palabra de un político vale mucho y uno no puede decir en un momento yo me comprometo a y luego no cumplirlo. Desde el Partido Popular hasta el Partido Socialista, tal y como ha sido a lo largo de estos años. Esa plataforma ciudadana hizo que hubiese un movimiento muy importante en nuestra ciudad, de manifestaciones, de opinión pública, de encierros, de recogida de firmas, y yo creo que al final nos hicimos notar en una sociedad española donde reclamábamos algo que entendíamos de justicia.
Tengo que reconocer que hubo un político, como fue un expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que se comprometió a que Tomelloso estuviese conectado a través de un ramal que conectase Tomelloso con Madrid a base del presupuesto de Castilla-La Mancha. Ese compromiso fue rechazado por parte de la plataforma y yo, como dirigente político, como alcaldesa de Tomelloso, creo que fue un error. Nos lo ofrecieron, lo rechazamos porque entendían que era poco, pero yo siempre entiendo que la casa tiene que construirse por los cimientos desde abajo y ya hubiésemos estado conectados. Solamente fue el pequeño atisbo de compromiso que se vio por parte de muchos dirigentes políticos. Llevamos más de 16 años de luchas, de reivindicaciones, no llegamos a materializar nada y yo desde que he entrado como alcaldesa, desde el año 2015, lo que me encuentro es primeramente una reunión con una ministra de Fomento. Hablábamos de conexión ferroviaria, ¿cuál? La que sea, pero en ningún momento hablábamos de alta velocidad. Con lo cual, ahora contestaremos a Fomento y les diremos que nos aclaren y desde luego que nos den una explicación lógica. Vamos a volver a poner en funcionamiento al 100% la comisión de seguimiento del tren, para que tenga periodicidad en cuanto a las reuniones. Y ya les avanzo que la próxima reunión será el 15 de septiembre. Donde les digo que el Gobierno de España ha hecho un documento muy importante, que es el Plan de Infraestructuras y Transporte, que tiene un horizonte a 2024, con lo cual es mucho tiempo, y que Tomelloso no está. Entonces algo está pasando. Tomelloso sigue sin contar, Tomelloso no está, nadie cumple sus compromisos con nuestra ciudad, donde entienden que Tomelloso es un buen centro neurálgico, es una ciudad con una economía muy activada, una ciudad que ha crecido por sí sola, sin tener este tipo de infraestructuras, de inversiones que hacen que las ciudades avancen, y Tomelloso en ese horizonte 2024 no está. Con lo cual nuestra lucha, nuestra reivindicación sigue estando latente, muy presente, reclamando a todos los gobiernos, al gobierno regional, al gobierno nacional, que es quien tiene las competencias, porque Tomelloso no puede quedarse aislado. El transporte de mercancías es el futuro, el transporte por tren, por ferrocarril es el futuro y Tomelloso tiene que estar ahí. Nosotros apuntábamos al gobierno nacional que Tomelloso, dentro de ese centro neurálgico, somos el epicentro agroalimentario de toda Castilla-La Mancha. Vitivinícola, agroalimentario, y el transporte de mercancías también sería un logro para nuestra ciudad, porque diariamente parten numerosos camiones con transporte por carretera, donde llevan alcohol, donde llevan transporte agroalimentario, y creemos que sería un punto muy importante para conectar Tomelloso y también Argamasilla de Alba, porque la reivindicación es de esta comarca. Seguimos en esa lucha, nos sentimos poco escuchados, poco queridos en ese sentido, cuando además, si uno ve una comparativa de las ciudades de Castilla-La Mancha de más de 30.000 habitantes, todas están conectadas por carretera. Tomelloso quedaría a la cola de ese número de ciudades, porque incluso Manzanares, Socuéllamos, ciudades muy pequeñas de Castilla-La Mancha están conectados. Por eso queremos que no nos aíslen y que sigamos con esa reivindicación, que nos parece una reivindicación de futuro, porque es verdad que con el tiempo pues el petróleo sufrirá un incremento muy importante y entendemos que el transporte del futuro es el transporte del ferrocarril. Cuéntanos, Inmaculada, ¿qué consecuencias ocasionó la retirada del ferrocarril aquí en Tomelloso? Pues las cuestiones que ocasionó, yo creo que fue dejar aislada a esta localidad. Si uno hace una comparativa, por ejemplo, con una ciudad como puede ser Valdepeñas o Alcázar de San Juan, vemos que llegan numerosos servicios a ciudades mucho más pequeñas que Tomelloso. Pues una delegación de la Tesorería de la Seguridad Social, una delegación de Hacienda, son edificios administrativos del Gobierno de España que se sitúan en lugares estratégicos. Yo creo que esos lugares
planes estratégicos tienen que ver por estar conectados a través de un medio de transporte como es el transporte en tren, ¿no? Yo creo que es una de las desventajas que tenemos con otras localidades como Alcázar de San Juan, como Valdepeñas, como Ciudad Real. Otra de las cuestiones muy importantes que creo que nos ha ocasionado es que tenemos un hospital que está muy bien dotado, que es un hospital que es maravilloso, pero que a la hora de tener profesionales médicos, es verdad que los profesionales médicos ven donde hay un tren para poder comunicarse, por ejemplo, directamente pues, con Madrid, con Valencia, con Barcelona, con el sur, con cualquier otra ciudad, con lo cual yo creo que para nosotros también nos ha ocasionado un atraso en relación a poder tener más profesionales médicos en nuestra localidad, con lo cual yo creo que esa decisión hizo mucho daño, que la estamos pagando actualmente con ser una ciudad muy importante en número de habitantes, 40.000 habitantes con respecto a otras ciudades de esta provincia, una ciudad económicamente muy superior a ciudades de esta provincia como Valdepeñas, Alcázar, Ciudad Real Capital, porque tenemos un crecimiento económico muy importante, con empresas muy importantes en nuestra localidad que tienen una facturación de más de 50 millones de euros. Eso es un crecimiento económico bestial para una ciudad como Tomelloso y que hacen que en algún momento no podamos seguir avanzando y que estemos estancados precisamente porque no tenemos este medio de comunicación, porque no estamos conectados, porque como te decía, es el futuro. Es el futuro para que un gobierno invierta en nuestra ciudad a la hora de traer edificios administrativos muy importantes que Tomelloso no tiene y sigue estando a la cola de estas ciudades, y a la hora también de que resulte una ciudad interesante pues para profesionales médicos, profesionales de otro sector que hacen que busquen sus trabajos a la hora de tener una ubicación o un buen transporte, con lo cual yo creo que son daños que nos ha ocasionado, que en un tiempo pasado quizás no lo valoramos y hoy en día pues conforme miramos al futuro y queremos tener una ciudad pues bien conectada, una ciudad del futuro, una ciudad que crezca y sobre todo una ciudad que al final responda con una serie de servicios como es un transporte adecuado, como son empresas adecuadas, pues es verdad que tenemos esa carencia y que llevamos durante muchos años luchando para que sea una realidad. Y ya para finalizar, nos comentabas que teníais algún proyecto de cara al futuro del año 2024. Cuéntanos un poco más cómo irá ese proyecto. Pues ese proyecto es un proyecto que presentó el Gobierno de España y es el Plan de Infraestructuras y Transporte. Lo que hace el Gobierno de España, lo hizo en el año 2014, es hacer un diseño de todo el territorio nacional y de toda la inversión que iba a hacer el Gobierno nacional en el país, pues bien sea por el transporte de carreteras o el transporte de ferrocarril. Es un diseño y hace que en 10 años pues vaya a haber una mejora, un incremento o vaya a haber un cambio muy exponencial, porque ya se están planteando nuevas conexiones por ferrocarril, pues que conecten Levante con Portugal, que conecten el sur de Andalucía con el norte de Francia. Pues al final todo pasa por el transporte por tren, por ferrocarril, y ese plan lo presentó el Gobierno de España. Nosotros, al no estar en ese plan, hicimos un montón de alegaciones diciendo que Tomelloso tenía que estar y que podíamos dibujar un trazado perfectamente porque la A43, que es la autovía que conecta con Levante, pasa por Tomelloso. Es la autovía que nos conecta Ciudad Real, Manzanares, Valencia, con lo cual creíamos que el mejor trazado de conectar el Levante por ferrocarril pasaba por Tomelloso. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que no estamos ahí. Tomelloso no está en ese plan de transportes y de infraestructuras que presenta el Gobierno de España, con lo cual, una vez más, hemos sido olvidados. Por eso nuestra lucha, nuestra reivindicación sigue latente, pidiendo al Gobierno estar ahí. Es un plan muy ambicioso que hará que España cambie, que España evolucione y que Tomelloso no puede quedarse atrás, porque todas las inversiones en materia de ferrocarril, en materia de carreteras, pasa por ese plan de infraestructuras y transporte que presenta el Gobierno de España. Con lo cual, al no estar, volvemos a ser olvidados. Por eso hemos seguido reclamando a la ministra, al ministro actual, ministra en la legislatura pasada, ministro actual,
que Tomelloso tiene que estar, porque es un horizonte muy amplio a 2024 y que no lo podemos perder. Por eso seguimos insistentemente mandando correspondencia, solicitando reuniones con el Gobierno de España para que nos tengan en cuenta, que nos tengan en consideración, porque esta comarca es una gran comarca que no puede quedarse aislada por ninguna de las circunstancias que te he comentado antes, ni por las cuestiones económicas que nos hacen estar en una posición muy aventajada, y porque Tomelloso está muy bien conectado por carretera. Somos un nudo de autovías que pasan directamente por nuestra localidad, la autovía de los Viñedos, la autovía de Levante, que hacen que una posible conexión ferroviaria tenga que pasar por aquí obligatoriamente, con lo cual no podemos andarnos con dobleces de buscar otros trazados, porque Tomelloso está muy bien posicionado y así vamos a luchar para que sea. Pues esperemos que no tarde mucho en llegar el tren y muchas gracias por su colaboración. Inmaculada. Pues muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo, por interesaros por un tema tan importante como es la historia y el futuro de Tomelloso, y yo creo que esa historia del pasado y ese futuro está muy ligado a algo tan importante como es el transporte, como son las conexiones ferroviarias, así que gracias por interesaros, a vuestra disposición, y ojalá a la vuelta de un par de años podamos hablar de que es una realidad. Muchas gracias. Hola, ¿cómo crees que sería Tomelloso actualmente si tuviera tren? Pues avanzaría mucho, tendríamos un mejor transporte, mejor comunicación con todos los sitios. Pues muchas gracias. ¿Cómo crees que sería Tomelloso actualmente si tuviera tren? Bueno, pues supongo que no sé, hubiese mejorado las comunicaciones y lo hubiese beneficiado en cuanto a que pues a lo mejor la industria o el comercio pues hubiese aumentado y hubiese tenido más auge un poco el pues eso, el comercio, la industria. Vale, pues muchas gracias. Hola, ¿cómo crees que sería Tomelloso actualmente si tuviera tren? Bueno, pues yo creo que abriría mucho más las comunicaciones y, por ejemplo, los jóvenes que no podemos utilizar el coche podríamos ir más habitualmente a ciudades como Madrid y Valencia. Sería positivo en general para la cultura y para los ciudadanos y los jóvenes. Vale, pues muchas gracias. ¿Cómo creéis que sería Tomelloso actualmente si tuviese tren? Hombre, pues mejor en el sentido de que estaba mejor comunicado, claro. Por ejemplo, a Alicante, pues si tienes que ir, pues igual de coger que no tienes que coger el coche o irte a Socuéllamos, pues lo cogías aquí, te hacías transbordo o lo que fuera y te ibas. ¿Crees que sería una buena idea tener el tren? Pues hombre, pues sí, sería buena idea de tener el tren aquí porque es un pueblo muy grande con muchos habitantes y sería bueno, claro, sí, ¿por qué no? Si lo trajeran, pues otra cosa más que tendríamos aquí. ¿Cómo crees que sería Tomelloso actualmente si tuviese tren? Pues sería una red de comunicación muy importante y podría ser el intercambio entre Andalucía y Levante. Sería interesante, claro, pero es una utopía. ¿Y cómo recuerda? ¿Usted llegó a conocer el tren y cómo lo recuerda? Muy bien, lo que pasa es que era un tren que terminaba en 5 casas casi siempre, y claro, pues luego había que coger otra combinación para ir a Madrid y a Andalucía o Levante, y claro, era un trastorno también, pero en fin, estábamos mejor comunicados también. Bueno, pues es todo, muchas gracias.